COP va a celebrar el 31º aniversario de la comuna de Camarones, invitado por supuesto por su alcalde. Y déjenme decirle, señora y señor, que lo pasamos pero increíble. Trajimos regalitos, ¿eh? Así que sí, pues hay que regalar a nuestra gente acá en la radio. A esta hora de la tarde yo me encuentro con los alumnos bases de la Universidad de Tarapacá, o alumnos en movimiento, como también, o alumnos en toma, como también ustedes lo estarán escuchando. Vamos a conversar con ellos de todo el movimiento acá en Arica, vamos a conversar de ellos, del movimiento nacional, qué es lo que está sucediendo, qué se va a hacer, cómo los han tratado, cómo han sido presas, ¿cierto?, de muchas injusticias, cómo han sido vapuleados muchas veces. Así es que de eso y mucho más les estaremos contando en este espacio que se llama ¿En qué estamos los de 30? Cuando ya son las 4 de la tarde con 9 minutos, yo le doy la bienvenida a nuestros invitados y les voy a dejar los micrófonos abiertos para que puedan saludar a nuestra audiencia y por supuesto saber de sus propias voces qué es lo que está pasando con el movimiento estudiantil, sobre todo en la UTA. Gracias. Primero que todo, buenas tardes a las personas que están escuchando la radio hasta ahora. Yo soy Felipe Valdebenito, alumno base de la Universidad de Tarapacá. Estudio antropología en segundo año. Buenas tardes, yo soy Diego Vallejos, estudiante también base de la Universidad de Tarapacá, estudio tecnología médica. Y en este momento seguimos movilización. Nosotros somos los estudiantes que no han decidido volver a clase y seguimos con el movimiento. Más que nada eso, dejar claro que el movimiento no ha muerto. El movimiento no ha muerto, claro, porque la Universidad de Tarapacá volvió a sus funciones. ¿Aclarar eso? En este momento sí, pues, queremos aclarar que estuvimos en toma 5 meses sin ser desalojados. Al final nos desalojaron, sufrimos una injusticia por parte de nuestra autoridad, el rector, Emilio Rodríguez Ponce, que dio la orden de sacar las rejas de la universidad y con lo cual quedamos puestos. La toma fue bajada y de alguna manera se fue obligando a los alumnos que estaban en la movilización a ir volviendo, retomando las clases. ¿De qué manera fueron ustedes impulsados, o los demás alumnos impulsados, a dejar la toma? ¿Se les cancelarían matrículas, por ejemplo? Por supuesto, o sea, los antecedentes vienen de mucho antes. Recordemos que aquí no hay que confundirse, ¿verdad? Recordemos que no es una cuestión solamente local, sino que el contexto de la movilización es a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, cuando se dio la cercanía del cierre del primer semestre, ¿no es cierto?, se comenzó una campaña a nivel nacional de meter miedo a los estudiantes a través de la figura del Estado. ¿Cómo era esa forma de meter miedo? Era que se iban a cancelar las becas, ¿no es cierto?, se iban a quitar las becas y los créditos a los estudiantes. Por lo tanto, todas las campañas o el intento público de los rectores a través de todo Chile de decir que iba a ser un cierre de semestre voluntario, o sea, que cerrar el semestre era voluntario y el que no lo cerraba porque de forma voluntaria, eso era una mentira. Eso hay que tenerlo claro, una mentira que se usó a través de todo Chile, por todo el CRUCH, por todo el Consejo de Rectores, en complicidad con el Poder Ejecutivo del Estado. Esta es una campaña que claramente se inicia a través del mismo Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, como una estrategia para bajar la movilización, para despolitizar al alumnado. Y es justamente lo que no quieren, por supuesto. O sea, aquí lo que se está viendo a nivel nacional, a nivel local, es un despertar político de la juventud de nuevo. No solamente de la juventud ni del estudiantado, sino un despertar político de la ciudadanía en general. Por eso que se dice que las demandas confluyen de forma transversal en toda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué peleamos nosotros los estudiantes movilizados hoy en día? Peleamos principalmente por eso, por acabar con la despolitización de la gente, por dejarle claro a la gente que estas son estrategias, ¿no es cierto?, que van dirigidas a que la gente no se movilice, a que la gente no encuentre justicia en esta sociedad. Se le enseña a la gente que no busque justicia en esta sociedad porque va a encontrarla, por ejemplo, en otra vida, o sea, de hecho en otra confluencia, ¿no es cierto?, de los órganos despolitizadores del Estado, ¿no? Entonces, nosotros luchamos principalmente por eso, por volver a generar un ambiente político en el país, que no es sinónimo, por supuesto, de afiliarse a partidos políticos tradicionales, no es sinónimo, sino que de tener una dirección política clara. Los sectores que estamos siendo explotados hoy en día. ¿Quiénes son los sectores explotados? Los sectores que estamos endeudados, ¿no es cierto? Yo estoy segundo año de universidad y ya debo como 3, 4 millones de pesos.
Y eso hay que aclarárselo a la gente, que no porque estén en paro, eso a ustedes se los deja de cobrar, no, por supuesto, no, se cobra igual. Porque mucha gente lo malinterpreta, entonces es importante por aclarar. un servicio que no se está recibiendo. Que no se está recibiendo. Entonces, justamente estos sectores explotados son los que despiertan no solamente ahora a nivel nacional, sino que además a nivel internacional. Esto lo podemos ver todos los días en las noticias, la gente en su casa cómodamente lo puede ver en las noticias. Este es un fenómeno mundial de un sistema y de los sistemas mundiales de economía y de política que ya no son sustentables. Entonces, ¿por qué pelea la juventud mundial en este momento? Es por crear modelos alternativos que sí sean sustentables y que estén creados, ¿no es cierto?, en base a la opinión de la gente que no tiene la oportunidad de participar en los procesos políticos. Esa es la gente que ha sido explotada durante mucho tiempo, que ha sido pisoteada durante mucho tiempo. La misma gente que son pobladores, la gente que no tiene derecho a una vivienda digna, a una salud digna, esa gente es la que está despertando ahora y que tiene propuestas históricas que puede llevarla, ¿no es cierto?, a transformarla en una constituyente social. Ese es un proyecto nuevo que se está creando, la participación popular y democrática en las decisiones políticas del país. Sabemos que internacionalmente mucho es el apoyo para todo este conflicto educacional, ¿cierto? Pero vámonos al ámbito nacional. ¿Por qué la base, por qué se decide crear este movimiento estudiantil? ¿Por qué nace la coyuntura? O sea, la coyuntura es una cuestión histórica, ¿no es cierto? Pero al principio del movimiento yo recuerdo que nació por cosas más básicas, por de alguna manera beneficios más básicos, que me recuerdo, si no mal recuerdo, fue el pase escolar y lo que eran las becas alimenticias. Entonces, de ahí nace más o menos el movimiento estudiantil, una cosa totalmente distinta a lo que tenemos hoy día, que en realidad es la demanda de educación gratuita. A eso quería llegar. Educación gratuita de calidad es lo que queremos nosotros, que sea estatizada, que el Estado realmente tome la rienda de la educación, en realidad que se haga responsable de lo que, porque en realidad lo que está haciendo el Estado en este momento, y lo dice la Constitución, es que deja que el mercado se ocupe de los problemas de la educación, eliminando toda responsabilidad sobre él. Por eso mismo ahora se está haciendo de alguna manera como el loco, y es lo que estamos alegando nosotros, que dé respuestas claras, que nos constituya escucharnos nosotros como estudiantes mismos base, porque en realidad nuestra voz no está llegando hacia los altos mandos, y es lo que estamos pidiendo, porque se cree, como dijo mi compañero acá, conciencia en la sociedad, que sepa que este problema llega mucho más lejos, más allá de lo que es la educación. Se junta la salud, se junta lo que todos los niveles de la sociedad, sea transporte, salud, educación, están todos bajo el mismo sistema que está de alguna manera podrido. Entonces por eso mismo estamos planteando eliminarlo y cambiarlo por uno nuevo que sea mejor. En realidad eso es lo que estamos luchando. El movimiento nació, por eso le digo, nació por unas cosas más simples, que en realidad ahora la coyuntura totalmente tiene una coyuntura nacional ahora, y estamos en eso nosotros, seguir el movimiento, lograr cosas claras y concretas, y para eso estamos apuntando a hablar con la ciudadanía. Perfecto. Vámonos a otra pregunta que les traía preparada, chiquillos. Si hacemos un poquito de historia, recordamos la Revolución Pingüina, ¿se acuerdan ustedes? Yo creo que también estuvieron ahí, estuvieron presentes seguramente, yo creo que sí. ¿Por qué razón la LOCE y luego la LEGE no han sido capaces de mejorar la equidad en la educación? Pues resulta que estos procesos, llamémoslo reformistas, ¿no es cierto?, son parches, claro, son aspirinas, paños fríos, como se dice, paños fríos, ¿no es cierto?, un problema que es mucho más de fondo. ¿Por qué no lograron la equidad en la educación? Porque jamás ha sido transparentada tampoco, tiene distintas cláusulas, ¿no es cierto?, distintas maneras de que el sistema de fondo no cambie. ¿Tiene letras chicas la educación? Claro que tiene letras chicas, eso es obvio, ¿no es cierto?, es obvio, de lo que la gente, de la mayoría se da cuenta. ¿Qué pasa? Que el problema de fondo es que, como decía mi compañero recientemente, todo en Chile, los derechos básicos de Chile, se cayeron en las garras de la comercialización, ¿no es cierto?, cayeron en las garras de la privatización y de la especulación económica. Entonces, por ejemplo, el mismo hecho, por ejemplo, de una cosa tan básica como la vivienda digna, todos sabemos que está en manos de privados, que son las EGI, ¿no es cierto?, las constructoras, ¿no? Es lo mismo que pasa con los colegios, donde todos sabemos el colegio, o sea, los dramas de los colegios particulares, lo mismo que las universidades. Hoy en día en Chile no existen universidades estatales, porque se tienen que financiar por ellas mismas, y así van subiendo los aranceles, van especulando con... Claro. Y así van especulando con la economía al final de nosotros, y van aumentando las tasas de endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estas mismas soluciones que da el gobierno ahora?
el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, las soluciones que da es una extensión, ¿no es cierto?, estirar como un chicle esto y decir que se va a fomentar el ingreso de un 60% más de la población a la universidad. Y dice que esto es un gran cambio, ¿no es cierto?, esto es un gran avance. Sin embargo, solamente se toca a mínimo, de forma mínima, ¿no es cierto?, se toca el tema del endeudamiento. El tema del endeudamiento solamente va a ser de una forma así más suavizada, ¿no? Eso es lo que propone el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? El gobierno de Sebastián Piñera, a través del ministro Bulnes y a través de todo el Ejecutivo, hacen propaganda a un sistema que va a estirar el chicle del endeudamiento en la educación y va a caer en una nueva crisis más adelante. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque las generaciones van cambiando, los costos de la vida van subiendo. Eso lo podemos ver nosotros. Ahora uno va al supermercado y ya con 10.000 pesos para que alcanza el supermercado. Y así los costos de la vida van subiendo, van subiendo. Y así también la educación. Así también la educación, todo. Y recordemos que mañana, martes y el miércoles hay paro del NEF. Sí, por supuesto. Como un dato, así como a esta hora de la tarde. Chiquillos, otra pregunta para ustedes. A ver. ¿Debe ser la educación en Chile un derecho universal para toda persona? Por supuesto. En realidad nos deja muy claro la Constitución cuando dice que es un derecho social, pero lamentablemente no se está cumpliendo así. En realidad, como lo dije antes, se está dejando la responsabilidad al mercado. El niño que sale de la casa y va a estudiar, en realidad entra en un sistema totalmente extraño, porque en realidad no sabe a lo que está apuntando, no sabe si la educación suya va a ser. Él simplemente va al colegio, no sabe cómo es su educación. La educación básica, luego educación media, y se dan dando cuenta que los establecimientos municipales no dan abasto o no tienen de alguna manera la calidad necesaria para poder llegar o poder apuntar a una educación universitaria, que al final terminan entrando a los centros de formación técnica y a institutos profesionales, que en realidad eso es a lo que apunta el Estado cuando hace, por lo mismo que decía mi compañero también delante, la universidad, como no tiene financiamiento, porque no existe un financiamiento parejo para todas las universidades. Entonces sabemos que la universidad de la zona centro, que es la que recibe mayor aporte. ¿Por qué se da eso? Por lo que se conoce como el aporte fiscal directo que reciben las universidades para poder financiarse, se distribuye según la tasa de matrícula. Entonces al final la mayor cantidad de alumnos y la mayor cantidad de estudiantes están en la zona centro. La Universidad Católica, la Universidad de Chile reciben la mayor cantidad de aportes. Y la universidad extrema de las regiones, como nosotros acá, la Universidad de Tarapacá, se queda sin nada, porque se ve la obligación. En realidad igual es un poco irrisorio pensar en eso, pero no debería hacerlo. Que se crean estos centros de formación técnica que en realidad van a ayudar a financiar lo que no puede financiar el Estado o lo que no financia el Estado con los pequeños aportes que reciben, porque reciben una mínima parte de lo que ya es mínimo a nivel nacional. Entonces eso es lo que en realidad está haciendo de alguna manera, que ahora en estos momentos estamos endeudados, así como mi compañero dijo, está endeudado con 2 o 3 millones, yo ya llevo 6 millones de pesos y voy en tercer año recién. ¿Y cómo piensan ustedes solventar esto? En realidad lo que uno piensa cuando entra a la universidad es simplemente entrar y después salir y trabajar y con eso pagar, pero en realidad cuando uno ahora entra al movimiento, uno se da cuenta que en realidad el costo de la vida, el de la vivienda, todo es caro en realidad porque está todo privatizado. Entonces acá apuntamos a eso, porque realmente el Estado se haga cargo y solvente los gastos en realidad que la gente no puede pagar, porque la educación pasa a ser más que un derecho, pasa a ser un privilegio. Sinceramente, chiquillos, ¿creen ustedes que en el gobierno de Sebastián Piñera va a haber educación gratuita para todos los chilenos y chilenas? La verdad es que aquí nosotros tampoco somos pitonizas como para decir si sí o si no. No, pero una visión general. No, pero dando una visión en general, me gustaría ahora cambiar los roles porque de repente la interacción se hace muy formal. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a usted. La voy a pasar yo a usted. Entonces yo le voy a dar una situación, ¿no es cierto?, un recuento nacional. Entonces yo le voy a decir, llevamos más de 5 meses de movilización, ¿no es cierto?, más de 7 meses algunos sectores secundarios universitarios en el país, a nivel país, más de 7 meses de movilización. Tuvimos movilizaciones muy pacíficas, ¿no es cierto?, donde se nos reprimió. La primera manifestación que hicimos en la Universidad de Tarapacá fue reprimida, ¿no es cierto?, fuertemente con gas lacrimógeno por un cacerolazo. Por eso, yo todavía me acuerdo. ¿Fue dentro de los primeros cacerolazos que realizaron? 24 de agosto. Sí, yo me acuerdo, compañero, sí, perfecto, esa fue la fecha. Sí. Entonces tenemos eso, manifestaciones bien pacíficas al principio, ¿no es cierto? Y después la libertad de reunión, incluso la libertad de reunión fue reprimida por el ministro del Interior, Gimpeter. Y en un principio del gobierno de Piñera, el ministro Gimpeter había postulado, ¿no es cierto?, y había apostado por quitar las bombas lacrimógenas de este país.
por eliminar las bombas lacrimógenas por ser abortivas. Y en cuanto despierta este movimiento estudiantil, él la aplica más que nunca, ¿no es cierto? Hemos tenido casos de incluso una persona que murió, un adulto mayor, ¿no es cierto?, que falleció por producto de una intoxicación con bombas lacrimógenas. Y una mujer hoy en día está grave, producto también tenemos un compañero secundario, ¿no es cierto?, un compañero joven muerto a manos de Carabineros de Chile. Manuel Gutiérrez, muerto a manos de Carabineros de Chile, y que hoy el asesino está en libertad. El asesino está en libertad. No, esto pasó en Santiago. A Manuel Gutiérrez lo mataron y el asesino está en libertad. A nuestro compañero Daniel Menco acá en Arica lo mataron. El asesino está en libertad. Acá en Chile no se castiga a la fuerza pública, a pesar de que comete un asesinato, a pesar de que el asesino de Manuel Gutiérrez intentó ocultar la evidencia del asesinato. Y aún eso no fue un agravante para que esta persona no cayera en la cárcel, ¿no es cierto? El ministro Gimpeter habla mucho de que castigo, todo el rigor de la ley, la fuerza de la ley, para todos estos culpables, y bueno, ¿y los culpables de asesinato? ¿Acaso nosotros hemos sido culpables de un asesinato de estudiantes durante este tiempo? No, para nada. ¿Hemos sido culpables de un asesinato? ¿Y por qué a estas personas no se les castiga con el máximo rigor de la ley, con la máxima fuerza de la ley? Tenemos coalición de gobierno, ¿no es cierto?, de derecha, donde al principio, muy al principio de la movilización, Carlos Larraín, ¿no es cierto?, presidente de Renovación Nacional, se dijo que éramos una manga de inútiles subversivos, bueno, además de una masa de improperios más. Personajes de la coalición, ¿no es cierto?, personajes de la derecha, que se mata a la perra, sacaba la leva, refiriéndose claramente a un dirigente estudiantil. Entonces tenemos personajes como Lavé, ¿no es cierto?, que es un alcalde, el señor Lavé es un alcalde democráticamente electo, ¿cierto?, pero que sin embargo es un ex agente de la DINA, guardaespaldas personal del general Pinochet, donde hay testigos, ¿no es cierto?, que avalan que él junto junto a Krasnov, ¿no es cierto?, fueron autores de tortura y de asesinato. Y aún así tenemos a esa persona en un cargo, ¿no es cierto?, de responsabilidad pública. Tenemos a esa persona en un cargo de responsabilidad pública, y que es una persona que fomenta el enfrentamiento de clases sociales en Chile y el enfrentamiento y odiosidad de un momento histórico de Chile, con un homenaje a un asesino tan grande como Krasnov. Un homenaje a una persona que electrocutaba gente, que torturaba gente. Que torturaba a mujeres, a niños. En un gobierno donde el presidente de la República dice que en la vida nada es gratis, ¿no es cierto?, que la educación es un bien de consumo, porque ya lo dijo, la educación es un bien de consumo. Con personajes como un ministro del Interior, que es Gimpeter, que hace montajes políticos, que el caso Bomba que está yo, que es muy conocido, el caso Bomba, que fue un montaje político, que nunca se comprobó nada, ¿no es cierto? Entonces, un gobierno que defiende a los asesinos, un gobierno que hace montajes políticos, un gobierno que fomenta el enfrentamiento de clases. Entonces yo le hago la pregunta a usted, no sé, ¿usted cree que ahora vamos a conseguir la educación gratuita si somos una manga de inútiles subversivos nomás para este gobierno? Mira, yo como humilde locutora de este espacio radial solamente de una hora, voy a dar mi opinión. No la debería dar porque obviamente son ustedes los entrevistados. No soy partidaria del gobierno de turno. Estoy muy en contra de todo lo que se realiza negativamente en cuanto a este país. No me parece que la coalición por el cambio desvirtúe distintos temas, queriendo perjudicar a muchos sectores, sobre todo a los más vulnerados, como son, no sé, por los abuelos, la educación, y distintas cosas que están sucediendo. En este rato hay una dura discusión en la Cámara de Diputados sobre la ley del presupuesto 2012, que sabemos que va a ser una de las tantas sesiones más y se van a quedar quizás hasta las 5 de la mañana y no van a lograr nada. Entonces, con eso yo, chiquillos, yo les puedo decir que pienso muy humildemente que en el gobierno de Sebastián Piñera no va a haber educación gratuita. Bueno, la verdad es que, como dijimos en un principio, ¿no es cierto?, aquí nadie puede ser un adivino. Pero ¿de qué se trata toda esta cuestión? ¿De qué se trata el nacimiento del movimiento estudiantil y la continuidad de este, ¿no es cierto?, en el tiempo? Se trata de que aquí se pusieron en la palestra un montón de cuestiones que son sumamente graves a nivel país, ¿no es cierto?, y que son una vergüenza a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esta es una cuestión que recién despierta. Yo le puedo asegurar, ¿no es cierto?, a las personas que escuchan ahora la radio en este momento, que estos 2 años que quedan de la presidencia de Sebastián Piñera son 2 años de movilización intensa, son 2 años de movilización donde el pueblo
los explotados, ¿no es cierto?, y las masas populares van a recuperar lo que les robaron, porque aquí esto es una recuperación de lo usurpado. Aquí nos usurparon un montón de derechos que son fundamentales al ser humano, entre ellos una cuestión tan hermosa, ¿no es cierto?, y tan noble como la educación. Aquí nos quitaron la herramienta de movilidad social fundamental en todo Estado moderno. La única herramienta de movilidad social en el Estado moderno es la educación. Es la educación. Y eso nos quitaron. Eso nos quitaron sin ninguna razón lógica. Nada más que por la especulación económica y por el beneficio de unos cuantos ricos, ¿no es cierto?, y de unos cuantos empresarios que tienen en sus manos el control económico y la producción de este país. Pero también sabemos que grandes personeros políticos son dueños de universidades, entonces ahí también, por supuesto, un buen punto. Debemos mencionar que el ex ministro de Educación, Joaquín Lavín, venía tomando de la Universidad del Desarrollo de Chile, entonces, y otros también que deben haber un poco camuflados, es lo que más se ha sabido, claro. Es lo que más sale. Ahí me gustaría hacer un punto de referencia que se nos fue, compañero. Un lado, ¿no es cierto?, de lo que se puso en la palestra es el ámbito económico, ¿no es cierto?, o el lado económico de esta demanda, que es una injusticia, ¿no es cierto?, que aquellos que tienen más pueden acceder a educación, los que tienen menos se les va el tren, ¿no es cierto? Pero otro ámbito de la lucha estudiantil es la participación política. La participación política. ¿Qué pasa con esto? Que, como usted dice, grandes personeros tienen influencia en las universidades. ¿Qué pasó acá? Porque el estudiantado dejó de tener decisión en lo que pasa en su universidad. La universidad dejó de ser un espacio democrático. No es un espacio democrático ya. Y de hecho no existe universidad. La universidad no existe porque universidad hace referencia a universalidad. No puede ser una universidad, ¿no es cierto? No puede ser porque entran sectores de distintas clases sociales. Y aquí lo que pasa, lo que se tiene que fomentar, por ejemplo, a nivel universitario, es que el estudiantado tenga más participación en la resolución de cuestiones que infieran, ¿no es cierto?, a la comunidad. Por ejemplo, hoy día vemos una universidad, un rector, Emilio Rodríguez Ponce, ¿no es cierto?, que fomenta la entrada y la investigación en la semillera, ¿no es cierto?, que va a perjudicar a gran parte, ¿no es cierto?, de la comunidad aymara, que tiene sistemas de economía que se basan en el sembrado. Sin embargo, el rector Emilio Rodríguez Ponce fomenta la inserción de la semillera aquí, para desplazar esos sectores, ¿no es cierto?, para apropiarse de la tierra. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué los estudiantes no podemos tener una opinión, ¿no es cierto?, política dentro de la universidad y hacerlo resolucionable para que nosotros tengamos más participación a nivel social? Si eso es lo que pasa. A nivel social, la universidad jamás se ha acercado a la sociedad. Jamás se ha acercado a la sociedad. Habemos algunos que hacemos ese trabajo aparte, pero la universidad no fomenta ese espacio de contacto social entre, por ejemplo, los pobladores de Arica y la universidad. Vamos a hacer un alto, nos vamos a relajar un poquito, son las 4 de la tarde con 30 minutos, es el momento de darle vía a la tanda publicitaria en Radio Neura y usted no se separe de la sintonía porque volvemos más con esta interesante entrevista.